es la o abogada, ahí vamos a aclarar el término, Ivette de Lúa, ella de González y Oliveri LLC, y nos está acompañando el día de hoy para conversar de la actualidad, de lo que está pasando en Houston y en Estados Unidos en estos momentos. Ivette, muy bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Encantadísima de estar en el Houston Late Show. Así que gracias, Rodrigo, por la invitación y encantadísima también de estar compartiendo con Antonio. Saludos a todos los que están conectados. Gracias a ti por acompañarnos, porque igual es un esfuerzo estar tarde en la noche, pero creo que para ti también es importante que conversemos los temas que vamos a conversar y es muy importante que tú nos puedas ilustrar y dar tu opinión. Sí, hay varios temas de relevancia, ¿no? Hay mucho movimiento de actitud, de filosofía en el país en general desde que el cambio de la administración, pero todavía estamos viendo escenas que tenemos que trabajarlas, como el asunto con el descontrol que hay con las armas y el acceso fácil, y desde que ya se ha visto más apertura, han empezado nuevamente estas masacres públicas de personas que algunas lo que les aqueja es salud mental al final del día. Hay otros que los motivan el odio, ¿no? y otro tipo de sentimiento, pero hay personas que realmente han tenido acceso a las armas, ¿verdad? Realmente con unas dificultades de salud mental que con un proceso sencillo de solicitar, de tener licencia, se encargaría el asunto, se atendería el asunto bastante. La verdad es que una de las cosas. Perdón, es un tema. Hoy en las noticias escuchaba de parte del nuevo jefe de policía de Houston la información de que han subido mucho los casos por muertes de personas por arma de fuego. Y esto nos hace pensar a muchos de que cómo podemos parar esta situación, cómo podemos hacer para que no siga pasando. Esta ciudad, este país, tiene la segunda enmienda que permite a las personas tener armas, pero hay que ejercer quizá algún control. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué piensas tú, Ivette, al respecto? Bueno, pues ya se han puesto en marcha varias cosas, y es interesante lo que está pasando en Texas, porque lo que está pasando en Texas, que es que se está tratando de lograr una legislación para que sea aún más fácil conseguir armas de fuego y metérselas al bolsillo, es una reacción visceral y política, más que visceral, a lo que pasó a principios de mes en Washington, que fue que el presidente Biden emitió una orden ejecutiva donde primero dijo: el Congreso tiene que actuar en este asunto, pero nosotros no vamos a esperar por el Congreso y vamos a empezar a hacer ciertas cositas. Una de ellas es que en 30 días queremos que se atienda el asunto de que hay fácil acceso a lo que le llaman a un kit, a un paquetito que te llega, y entonces ese paquetito tiene todas las piezas de una arma de fuego, y en media hora ya tú tienes un arma. Entonces se han dado cuenta de que en crímenes que están tratando de rastrear el arma de fuego, no lo pueden rastrear porque es un aparatito que tú has armado en tu casa. Y ya por orden ejecutiva, eso que en 30 días hay que ver cómo se controla la venta de ese tipo de kit. Claro. Viene todo ahí Algo muy accesible. Muy accesible. Bien interesante la pregunta de Rodrigo, decir, ¿cómo se para esto? Yo creo que para entender y para que entendamos todos, porque hay gente que nos está viendo de todos lados del mundo,
y cuesta entender un poco la sociología armamentista interna de este país, vamos a ponerlo así. Entonces, a mí me gustaría dejar en claro lo más básico, vamos a hacerlo como entendiendo el problema para dummies, así, ¿verdad? Bueno, empezamos con que es un derecho constitucional en los Estados Ahí Unidos. está donde te quería preguntar yo. Sí, sí, que tiene rango constitucional, pero los derechos, hay una máxima en derecho que dice, los derechos no son absolutos. Es un derecho de un rango muy alto que para cambiarlo requiere de un proceso muy especial, pero no quiere decir que es irrestricto, que es lo que claramente el National Rifle Association quiere, esa es la postura que asume, pero estamos hablando de que podríamos decir el derecho a la vida, por ejemplo, es un derecho constitucional, el derecho a la felicidad, a la libertad también es un derecho constitucional, pero no es irrestricto, no es absoluto, porque yo no me puedo salir, no sé, ahora a caminar sin ropa por ahí, porque así es que yo siento que la vida, así es que siento que soy libre y que eso es vida para mí, ¿no? Así, porque como vivimos en colectivos, pues eso no es posible que sea irrestricto de esa naturaleza. Igual pasa con el derecho a las armas, es un derecho de un rango muy alto. Sin embargo, sí se puede pedir que personas que no tienen la capacidad de manejar las armas, pues pasen por un proceso de licenciamiento. Y eso no infringe con el derecho constitucional, porque el derecho constitucional lo que dice es no se va a infringir ese derecho. Pues yo no lo estoy infringiendo, nadie está diciendo no puedes tener el arma, ¿verdad? No va a haber acceso a armas. Lo que pasa es que si tú no tienes la capacidad de manejar el arma, pues entonces el Estado tiene un derecho apremiante de reglamentar eso por el bien de todo el mundo, aunque tú tengas ese derecho constitucional, pero si mediante un proceso de vetting se prueba que tú no tienes la capacidad, decididamente el Estado tiene el derecho. Mira, en esa imagen que está viéndose ahora, ese aparato, en la segunda imagen, la segunda arma de abajo que tiene el fusil, como el bracket AK-47 que estabiliza, exacto. Pues eso también es parte de la orden ejecutiva que se quiere reglamentar, porque en Boulder usaron eso y eso fue lo que le dio la capacidad a una pistola que yo de pistolas no sé mucho, pero de lo que he leído entiendo que esa pistola no tenía la capacidad de hacer el daño que hizo, lo hizo por esa otra pieza que se consigue, igual que se consigue, no sé, una manzana en el supermercado, eso le dio la estabilidad para hacer de esa arma una arma muy poderosa. Y esa, en 60 días, el Departamento de Justicia tiene que salir con la reglamentación específicamente de esa pieza. También el presidente Biden dijo, mira, desde el año 2000 nosotros no tenemos un informe oficial del gobierno de los Estados Unidos que hable sobre el tráfico ilegal de armas. Desde el 2000, hace 21 años, no hay un informe sobre ese tema. Y dijo, bueno, pues ya como que es hora de que hagamos eso, y es parte también de la orden ejecutiva. ¿Ve? Esas son cosas, esas son medidas que nos van a ayudar a poco llegar a una solución, a una solución que atienda el hecho del rango constitucional de ese derecho, y también a que atienda la problemática de la violencia que estamos experimentando, bueno, las muertes que estamos experimentando por el fácil acceso, por que es tan accesible el conseguir un arma de fuego. Así que también el Firearms and Tobacco Administration desde el 2015 no tiene un cabecilla, así que acaban de nombrar uno también. Esas son cosas que se necesitan hacer para poder también recabar información, ¿no? Eso del informe para mí es casi increíble que hace 21 años no se sepa cómo está el tráfico
ilegal de armas en Estados Unidos porque el gobierno simplemente nunca, hace 21 años no lo comisiona. Si se permiten legalmente, no se van a preocupar del tráfico, diría yo. Sin duda que todo lo que han mencionado es muy interesante, pero para mí me suena a ramas del árbol, a hojas del árbol. Sí, porque el Congreso es el que tiene que venir a decir, tiene que hacer la propuesta fuerte. Sí, yo creo que este árbol se derriba de las raíces. Entonces, para tratar de entender de las raíces, es lo que te quería preguntar. Te quería hacer una serie de preguntas. Imagínate que yo no sé nada de leyes, nada. Okay. No sabes nada, pero... No sé. Entonces, para ponerlo desde lo básico, en pocas palabras, ¿qué es una constitución? La constitución es la ley máxima de cualquier país, ¿no? Perfecto, de un país. De un país soberano. Tiene que ser soberano, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es una enmienda? Una enmienda es un cambio a eso que en algún momento dado contiene ese documento, ¿verdad? Es un documento, la Constitución es un documento que dice, nosotros, país X, en este caso Estados Unidos, nos vamos a regir por esta serie de principios que los vamos a ahora elevar a un rango de derechos. Ya no son privilegios. Hay una carta base, la Constitución, sí, que está ahí, estuvo cuando se hizo. Y luego están enmiendas que son cambios que se van haciendo a la Constitución. Sí, son cambios, ¿no? O sea que en la Constitución inicial este derecho a portar armas no existía. Fue algo no existía. No existía. ¿De cuándo se agregó eso a esta enmienda? No tengo el dato de en qué momento, pero ciertamente era en un tiempo donde no eran estas armas, eran muskets, eran un tipo de arma muy sencilla, para nada que eran las pistolas que estamos viendo hoy día, o sea, hace cientos de años de la enmienda. No sé el dato específico, son cientos de años. Pero sin duda que eran tiempos donde para comer había que salir a cazar. Sí, exacto. Iban en caballo no sé, a donde fuese, ¿no? En ese tiempo. Y quizás también eran los tiempos donde el duelo estaba permitido, era una forma legal de... por lo cual también había que andar con armas por algo. En fin, estoy tratando de poner en contexto cómo un país desarrollado tiene en su carta base el derecho a portar armas. Porque ese derecho nace cuando están formando, ¿verdad? Lo que hoy conocemos como los Estados Unidos. Está todo muy hilvanado frágilmente. Entonces, ¿qué es lo que dice esa segunda enmienda? Dice, para lograr la estabilidad de un Estado se necesita una milicia armada. Ese es un principio básico de esa segunda enmienda. Y entonces, entre un paréntesis, entre una comita y otra, dice, entonces, y la gente también tiene derecho a tener armas, ¿verdad? Pero está hablando de que necesitan defenderse, porque claro, ¿verdad? No podemos obviar el dato histórico de que están invadiendo tierras, así que de lo poco que sé de las leyes, sé que las leyes tienen un espíritu, o sea, una motivación de cuánto se crea. Sí. ¿Tú crees que en estos tiempos modernos ya, donde nos agarramos a balazo para solucionar un conflicto, donde ya hay supermercado, por lo cual no hay que salir a cazar, etcétera, ¿tú crees que es válido todavía mantener una ley o ya es una enmienda de este tipo o es francamente anacrónica ya? Está obsoleta. Es anacrónica, es obsoleta. Aquí, o sea, la segunda enmienda surge cuando todavía no hay, bueno, pues una agencia de la policía, ¿no? Donde no hay ciertas estructuras estatales ni federales, ninguna de las dos. Entonces, había esa urgencia de protección, de algún modo que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, tuviese protección, ¿verdad? Porque no había quien llegar, no había cómo llamar a nadie a decirle me están robando, me están tratando de matar o lo que fuese.
Así que ciertamente es anacrónico porque eso no es nuestra situación en este momento. Podemos entrar en otro debate de si es efectiva o no la protección estadual a los ciudadanos, pero la realidad es que protección hay. Ahora, es muy interesante esa aclaración. Ahora, tengo entendido que esta segunda enmienda se ha cambiado. Hubo un tiempo cuando creo que la explosión de los Black Panthers, que fue donde se prohibió y hubo como una enmienda a la enmienda, no sé si estoy correcta. No tengo tampoco ese dato de los Black Panthers. Sé que si quienes tratasen de armarse de hasta los dientes, si empezaran a llegar, porque se va mezclando según la historia de los Estados Unidos va desarrollando, la segunda enmienda se va percolando en otros lados. Ciertamente, si tratasen de armarse hasta los dientes, las personas, nosotros, la población de color, ¿no? Enseguida saldrían a reglamentarla. Si ahora yo me presento al supermercado con armas largas o mi vecino de color se presenta al supermercado de armas, yo te prometo, yo te aseguro que van a reglamentarlo, porque ese problema, ese asunto de ese derecho constitucional se fue mezclando con la historia de xenofobia y racismo que tiene también los Estados Unidos y está bien entrelazado. Justamente. Sí. Quisiera leer algunos comentarios que nos han llegado. Antonio García nos dice: la segunda enmienda no se puede cambiar, pero sí se puede hacer una reforma del porte de armas. Saludos. Se puede cambiar porque las constituciones sí admiten cambios, claro, tiene que hacer a través de una asamblea constituyente, o sea, tiene que haber una voluntad congresional de dos terceras partes. Es muy alto el quórum. La cantidad de votación que se necesita y por eso descansan la mayoría de los ciudadanos estadounidenses descansan en la tranquilidad de que siempre, o sea, todavía a estas alturas, pues siempre va a haber una insuficiencia de votos para hacer ese cambio constitucional. De hecho, relacionado con eso, Osvaldo nos dice: están haciendo más fácil la aportación de armas y más difícil el voto. Eso quería decirle. En Texas sale estos asuntos de la Casa Blanca a principios de abril y 10 días más tarde, Texas, la Casa de Representantes de Texas, la Cámara de Representantes de Texas votó que eso había fallado en el 2015, en el 2019, esa votación nunca había prosperado y de momento la Cámara de Representantes de Texas aprobó legislación que dice no necesitas ningún tipo no necesitas papeleo para tus armas de fuego, que no va a pasar el Senado, según el mismo Dan Patrick, dice que no hay los votos para que se lleve el Senado, pero se ve la reacción política visceral a esta orden ejecutiva de Biden, algo que desde el 2015 está tratando de Texas hacerlo ley y ha fracasado. De momento, en el 2021 ya logró los votos en una parte de la legislatura, en la Cámara de Representantes. Sumamente interesante el tema. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando ahora que la nueva administración a veces tiene, digamos, la mayoría en el Congreso Nacional. Voy a seguir leyendo alguna porque me interesa ser parte de la discusión a otra persona. Miguel Jaque nos dice: endurecer las leyes para los padres que no dejan sus armas bajo llave, como ha ocurrido en muchas ocasiones. Agustín Lodré dice: la ley fue criada en un tiempo cuando se portaban armas para defender a la patria contra los ingleses. Ahora, ¿para qué necesitamos armas de destrucción masiva? No hay respuesta. Estamos en tiempo dice Silvia Bloch, estamos en tiempo de abrir nuestra conciencia. Tus límites acaban cuando el límite de otro empieza. Aunque el obtener un arma es muy fácil, eso no les da la libertad de dictar la vida. El problema está en la conciencia. Hay varios amigos que están opinando respecto a este tema, pero el tiempo se nos acaba y yo quisiera que pasáramos al otro tema. Ivette, ¿quieres plantearnos algo para cerrar este tema?
Bueno, que sí, como decía Antonio, estamos todavía, ¿verdad?, por las ramas porque el asunto, el problema es muy profundo. Si quienes en estos días recientes nos están dando el ejemplo de que hay vidas que vas a disponer de ellas de un balazo y después vas a preguntar qué era lo que estaba pasando. Si esa gente es la policía que representa ley y orden y son los que en estos días han matado a una serie de hasta menores de edad, hay uno de 13 años, este problema es sumamente profundo y voluntad política no sé que haya, no entiendo que la haya completa. Yo creo que ese cambio va a tener que surgir de nosotros en las comunidades, en el colectivo. Esperar por el gobierno, estamos apostándole a algo que no lleva mucho. Está difícil. Sí, está difícil. Ivette, te llevo al siguiente tema de la noche que me interesa, que quizás ha sido la noticia ícono de los últimos meses, diría yo, y muy importante. Derek Chauvin, el policía, ha sido declarado culpable por la muerte de George Floyd. ¿Cuál es tu apreciación respecto de lo legal y respecto de lo político-social que esto puede, que esto considera o el contexto que nos deja en Estados Unidos? Pues mira, del aspecto legal, pues se ve bastante claro el proceso. Fueron 3 cargos, los 3 fueron unánimes, fue veredicto unánime. Uno fue asesinato en 2º grado, el otro fue asesinato en 3er grado y el otro fue homicidio. Hay un elemento de negligencia en el homicidio y ese tercero se lo llevó. Claramente, pues, todos entendemos que eso era lo que todo el mundo esperaba que pasara, porque había una evidencia clarísima. No había creo que ningún espacio para especular de que esto, ¿verdad? Y darle dudas razonables, que es el estándar que se usa en un procedimiento criminal. No había ninguna duda de que la intención fue privarle de por lo menos la capacidad de respirar, porque le estaba diciendo que no podía respirar y no pudo respirar por 9 minutos y 29 segundos y eso le causó su muerte. Así que no hay duda alguna. Lo que a mí sí me llama la atención es que a pesar de que eran 3 cargos, que eso toma un poquito de tiempo, pero fueron 2 días de deliberaciones, fueron 10 horas. Yo pensaba que esto era como, bueno, apaga y vámonos, porque son 3 cargos, claro, no se puede, no están así tan alivianaditos, pero era muy claro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué estamos invirtiendo 10 horas en este veredicto que es absolutamente claro? Y sí, es una medida de hacer responsable a quien es responsable de una muerte viciosa, prejuiciada, pero justicia, no siento que es justicia, siento que es que eres responsable de esto. La medida de justicia todavía entiendo yo que nos queda camino. Y lo rescatable de esto es que, y curioso, es que se le encontró culpable. Porque recordemos que el año pasado en Houston hubo otra muerte, similares circunstancias, 2 o 3, un par de años antes, y todos salieron libres y después de 8 días, 10 días nadie se acuerda de nada. Entonces yo creo que eso es lo trascendente de este fallo, porque si no hubiese sido uno más a la lista, y la lista es larga. Yo escuchaba la opinión, de uno de los abogados o de uno de los asesores legales de la familia, por lo menos estaba ahí en la entrevista con el hermano, que decía que era increíble lo que este caso o esta sentencia, lo que significaba, porque ni siquiera casos emblemáticos anteriores habían salido con este resultado de generar justicia para la víctima afroamericana en este caso. Por ejemplo, el caso de que golpearon mucho a ¿cómo se llamaba este joven que fue famoso, que varios policías lo golpearon frente
tenía anotado el dato. Eso recorrió el mundo, pero no hubo condena, y en este caso finalmente sí. Quizás habrá hecho la diferencia el que había un teléfono celular grabando. Ya que había un video. Tiene que ser, sí, yo te aseguro que sin ese video el resultado era otro. Yo creo que más que el teléfono es lo que mencionabas tú, Ivette, la acción colectiva. Yo creo que ya en el mundo hay muchas cosas que ya no podemos estar de observantes, y a través de la tecnología se puede actuar, ¿verdad? En un día se arman unas actuaciones sociales increíbles, pero lo que hay que pasar es a la acción, y a la acción individual, desde la figura del ser humano, no del partidismo o el del idealismo, sino que solamente de reconocernos seres humanos, y que esto ya no puede seguir, pero nosotros tenemos que actuar. Esa acción comúnmente se llama voto, lo cual la gente no hace. Y luego está, por lo mismo, el miedo, eso es lo que comentabas tú, Rodrigo, de querer cambiar para que la gente no vote. Porque hay un temor a que la gente vote, porque ya la gente habla, dice, por medios sociales, se moviliza, pero aún no vota. No, es increíble. Antonio, mira, aquí en Texas es un dato curioso. La mayoría somos la población de color, ¿no? El people of color. Esa es la mayoría numérica. Pero la minoría blanca tiene 6.6 más poder político, económico, en todos los renglones que la mayoría numérica. ¿Y por qué? Porque no tenemos representación, porque no hay la representación, no estamos votando, no estamos empujando nuestros intereses por conducto de representantes y la votación, que es tan importante, precisamente por eso. Así es. Bueno, Rodrigo, ¿cómo andamos con el tiempo? Sí, ya tenemos que hacer el corte y recibir a nuestro siguiente invitado. Le vamos a agradecer a Ivette su amabilidad, su sapiencia, que nos haya ilustrado en estos temas. Gracias por venir esta noche, Ivette. Ay, gracias por tenerme de invitada. Ha sido bien divertido, gracias. Y saludos a todos. Es que no me equivoqué cuando te dije que era un encanto estar con ella y conversar. Se pasa la hora volando. Gracias, Ivette. Se pasó volando, media hora fácil, de temas bien entretenidos, y además que con la sabiduría de Ivette nos permite comprender mejor algo que necesitamos todos. Algo que es también súper multifocal, o sea, tiene para muchas aristas este tema, ¿verdad? Claro que sí. Ivette, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto si Dios quiere. Ya, volvemos después de un pequeño corte. Volvemos a Houston Late Show con un gran invitado, un músico espectacular, el primer latino de origen latino, es decir, no de herencia latina, sino que nació en Latinoamérica, en ser parte, ser timpanista de una orquesta profesional en los Estados Unidos. Va a estar conversando con nosotros a la vuelta de este corte. Ya volvemos con Houston Late Show.